fecha de su nacimiento, don Ricardo? ¿Le cuento la verdad? No, porque yo nací el 25 de febrero del 47, pero me anotaron, o sea que oficialmente tengo en los registros 5 de marzo del 47. 5 de marzo del 47. Nací en el medio de un yerbal, en el lugar, en una casa de... Era una estancia, un campo, cerca de Colonia Liebig. Estoy registrado en San Carlos Corrientes. Ah, bien. Pero nací ahí. Todavía existe la casa donde nací. ¿En el casco de una estancia o Sí, era el casco de... Sí, era una propiedad, ¿no? En Yerbal. Y en esa casa donde convivían mis padres y los dueños, ahí nací. Todavía está la habitación donde mi mamá me trajo al mundo. le asistieron? ¿Hubo con una partera fue? Había una odontóloga que era familiar de ahí de los dueños de la casa, que hacía odontología, pero que hacía también y era la que mandaba ahí, grande también, porque tenía... Y ella la asistió a mi mamá. Mi mamá siempre fue una carpidora de Yerbal. O sea, cuando tuvo que venir a trabajar en la casa como doméstica, ¿no? Ahí se volvió a encontrar con mi papá. Y tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Mi padre se tuvo que trasladar a Iguazú por razones laborales. Parques Nacionales tenía acá, daba mucho trabajo. Y mi padre vino a Iguazú como sobrestante de la empresa constructora Fogeler, que había ganado una licitación para construir infraestructura en Iguazú, para parques nacionales, que en aquella época también. Y mi padre vino a Iguazú en el año 46, iba y venía. Y después vine yo al mundo y me fui a... Mi madre me trajo por barco con 3 meses de edad a Iguazú. Carolina se llamaba mi mamá, Carolina Mlot, y me trajo en barco hasta Iguazú y vivimos los primeros años en un obrador que estaba enfrente a lo que actualmente es IMAS, Japos. Ahí vivimos un tiempo hasta que mi padre compró esta propiedad, se la compró a Parques Nacionales, la propiedad esta, la quinta número 7, es esta, ¿no? Y bueno, mi padre terminó de construir la casa acá. Estamos reciclando ahora esa casa que se construyó en el año 1950. Y Parques le pudo vender la propiedad porque mi padre había sido alemán, pero se nacionalizó argentino. Y siempre quiso mucho a la Argentina y siempre también aprendió muy bien el idioma y escribirlo también muy bien. Entonces él tenía los dos idiomas y él siempre trabajó también con maderas, traía madera de Irigoyen en San Antonio, traía rollos de lámina de terciada para hacer la madera terciada, traía madera cerrada de pino de Brasil, traía rollos de madera del Monte Misionero y hacían las jangadas acá en el río Iguazú. Y después esas jangadas se iban remolcadas, se iban hasta Puerto Vilela, sobre el río Paraná y cerca de Resistencia. Como dicen, de Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, toda esa zona ahí, porque mi padre trabajó mucho en Corrientes antes de venir a Misiones. Trabajó, era
contratista de Vialidad Nacional, haciendo caminos en la provincia de Corrientes en varios tramos. Es más, proveyó el material de canto rodado con el que se construyó la cúpula de la iglesia de Itatí. Ah, de Itatí. Porque era muy finito ahí arriba la estructura de hormigón y la piedra triturada no pasaba bien por la armadura. En cambio el canto rodado, que ellos sabían dónde estaba, con sus camiones proveyeron el material para construir la cúpula. El resto no, pero la cúpula sí, la hicieron ellos. Y bueno, después por razones laborales, que Parques Nacionales daba mucho trabajo, vino a Iguazú. Atrás de él vino mi mamá conmigo y mis otros hermanos mayores. Parques le pudo vender esta propiedad porque se había hecho argentino, y desde el año 50 vivimos acá. Y habían hecho una especie de distribución de tierras, ¿no? Y los agrimensores habían delimitado la avenida Tres Fronteras y el lado norte de la avenida Tres Fronteras eran solamente quintas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quinta número 7, la nuestra. Y ahí, como mi padre, aparte de tender construcciones, había sido agricultor, le vendieron la quinta número 7 como para que sea una quinta para abastecer de productos hortigranjeros, hablando brasileño, a la población de Iguazú, los empleados, las maestras, los policías. Un policía no había gendarmería, ¿no? No, porque era todo todavía, esto era todavía un territorio, esto era un parque nacional dentro de un territorio nacional. Misiones no era provincia todavía en aquella época, recién en el 53 se provincializó. Puede ser que había una policía del territorio, pero eran muy pocos en todo. Sí, no, la que estaba era gendarmería. Y los gendarmes andaban con el chicote alrededor del campo de fútbol para que no haya problema con los jugadores y la hinchada. La cancha estaba ahí donde está EMSA, ahí era la cancha de fútbol. Y bueno, y todos los alrededores, la mayoría eran todos predios intrusados, salvo los que realmente Parques ya había podido vender, ¿no? Y sí, desde ahí fue esta quinta fue ya oficialmente con título definitivo, que está firmado. No sé si habrán escuchado hablar de Juan Domingo Perón. Bueno, él firmó la traslación de dominio de esta propiedad, y nosotros le gastábamos a mi papá porque él siempre fue contrera, anti-hitlerista en Alemania y por lo tanto antiperonista también acá en Iguazú. Y o se era peronista, justicialista, o se era radical, porque no había otra cosa. El comunismo no pesaba aquí ni pesó nunca, ¿no? O sea que se hizo radical, inclusive cuando en el año 55 cayó Perón, él fue juez de paz ad honorem en Iguazú. Y siguió siempre independiente, trabajando como agricultor, ¿no? Teníamos todo para comer acá, pero lo que no había era este mozo, ¿no? Entonces ahí mi mamá le dijo a él, Carolina le dijo, vamos a atender al turista. Tenemos que todavía dar a estudiar a 3 de los últimos hijos, así que yo voy a cocinar y vos vas a atender a los pasajeros. Así fue su mamá percibió en ese momento que la actividad iba creciendo y que era una fuente posible de... Eso es lo que lo pinta el periodista cuando ella falleció, que vinieron a hacerle la necrológica, ¿no? Sergio Martín vino a hacerle la necrológica, que está ahí con la foto de los dos, la pueden sacar después.
Este, el territorio, el diario El Territorio la consideraba como una pionera de la hotelería de Iguazú. La consideró siempre, porque ya había algunas pensiones, así, una especie de residenciales anteriores a la cabaña, pero de esas ya no queda más ninguna. Ya no. Las recuerdo todavía, sí, pero ya no queda, no quedan, los sucesores no continuaron con esa actividad. Y bueno, eso en el año 54, mi papá puso el cartel ahí en la entrada que decía La Cabaña, hostería familiar para turistas, porque había que diferenciar de la hotelería por hora, que también, eso es imprescindible. Sí. ¿Y había en Iguazú hotelería por hora? No sé, estaban todas medio escondidas, repartidas por ahí por medio del monte, pero estaban, sí, porque esa es una necesidad que no se puede, de la que no se puede prescindir, ¿no? Algunas de ellas sí estaban ahí por donde ahora está Cambios Link, por ahí había como llaman, un lupanar. Claro, sí. Escuché hablar del pescadito también. También. Era época que yo era todavía muy pequeño, pero se sabía. Y no se comentaba, porque aparte adelante el dueño de ahí el que estaba ahí, tenía una revistería. Entonces íbamos a comprar las revistas, que venían por el barco una vez por semana. El barco traía la correspondencia, parte de la mercadería de los turistas que traía para alimentarlos en el Hotel de las Cataratas Antiguas, ¿no? Y ahí íbamos también nosotros a buscar los turistas acá para la cabaña. Íbamos en un carro de 4 ruedas, un break, con 2 caballos. ¿Y cómo se vendía el hotel? ¿Directamente en el momento? No, directamente en el momento, pero como había un servicio de telegrama vía Morse, a veces o por carta se hacía el compromiso de reserva. Como el barco demoraba desde Iguazú, desde Buenos Aires a Iguazú una semana, ¿no? Muchos mieleros, tendríamos gente de luna de miel, familias, sí, lo que venía en aquella época.